me he sentido muy gusto con lo que me has dicho. Y quería resaltar tres temas de los que has tratado. Primero, efectivamente, la comunicación en América Latina. Yo tengo la suerte de tener el proyecto, bueno, la Ley de Comunicación de Ecuador, que pues es una maravilla, ¿no? Entonces, pues por ahí vamos. Y en esa Ley de Comunicación, no, incluso en la Constitución de Ecuador, prohíbe a los bancos ser propietarios de las empresas de comunicación. Es una forma de deslindar el poder económico con la información. Entonces, pues me parece que es muy interesante, ¿no? Luego también otra cosa que has nombrado, que es el exceso de cascada, de ruido, pero no has hablado de las mentiras. Ya no cascadas, sino mentiras. Como está pasando, pues, cómo informan de esos países los periódicos, todos los periódicos de España, que incluso había un artículo de Vicente Navarro que decía, pero ¿qué tipo de democracia se practica en la comunicación cuando no hay ni un solo periódico que hable a favor de Venezuela? Ni un solo periódico. Cuando en Estados Unidos hablan unos a favor, otros en contra, pero es que en España ni un solo periódico a favor de Venezuela, digo lo escrito. Y precisamente el otro aspecto que nombras, que es el tema del contraste, que muchas veces hay una falsa, quizá arrogancia por parte nuestra, de no querer leer más que ciertas cosas, pero yo que tengo la experiencia de vivir en un mundo donde mis ideas son hostiles a las que me rodean, pues tengo que efectivamente, buscándome siempre los argumentos para salir, bueno, para medio defenderme, porque no soy de las que me sé defender bien, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues cuando te dicen, es que tú lees cosas que no... Bueno, pero es que la gente actualmente no lee más que... los periódicos que lee la gente no son más que una visión, no tienen la otra visión, pero por nuestra parte, o sea, es uno de los argumentos que tienes que decir, es que tú no lees más que periódicos donde no dicen más que que hablan del sistema económico que tenemos, pero la otra parte no la tienes, o luego es una visión incompleta, lo mismo que nos puede pasar a nosotros, ¿eh? Yo, por ejemplo, leo El País y a veces a la gente, ¿lees El País? Pues sí, pues leo El País porque resulta que los presupuestos generales del Estado vienen en El País. Y en El País me entero, por ejemplo, esta noticia que tengo aquí, donde un pequeño artículo, una pequeña Maduro en su trampa. Directamente en El País te dicen modelo chavista, estatista y doctrinario, fracasado con Chávez. Y donde de todas las ventajas que ha tenido Venezuela, por ejemplo, de crecimiento de índices, ¿de qué? Índices de aumento de inclusión al alfabetismo, de la pobreza, de la desigualdad, de la democracia, de todo eso, no te dicen nada. Entonces, nada, pues te agradezco mucho esto y decir efectivamente, no solamente el ruido, sino las mentiras manifiestas. No, después de todo esto que has dicho, hay alguna esperanza para nosotros, porque solo queda alguien la idea. ¿Qué piensas de la contrainformación? ¿Qué es la contrainformación? ¿Es necesaria la contrainformación? Nada más que nada, básicamente porque ayer vi la tele, ayer vi la tele, pues porque venía Miguel Ríos y no me enteré de nada, o sea, porque había un montón de más, había un montón de letreritos y total que el tío pues al final no me entiende nada de lo que estaba diciendo, ¿no? Me recuerda un poco al tema del PowerPoint, o puedes el PowerPoint o estás hablando, si habla no puedes el PowerPoint, es así, ¿no? No entiendo muy bien tampoco, no sé para qué hacen todas esas payasadas, ¿no? Porque al final no te enteran de nada, pero bueno, eso lo de ahí la contrainformación, ¿no? Muchas gracias en este día tan frío por venir aquí, que yo creo que la mayoría de ancianos que están. Muchos habituales hoy se han asustado. Entonces, sobre todo, muchas gracias porque aguantar ese tiempo. Esto que he oído comentar otra vez, también de la publicidad institucional,
y su reparto, que sería una solución para... en este momento, ¿existen normas o es una total discrecionalidad? Pero bueno, eso es un poco una curiosidad. Luego tengo mucha curiosidad también por algunas pinceladas sobre la nueva legislación argentina, que me sorprende que sea argentina. Y luego también pedirte colaboración para el periódico 15M, para que sea un periódico que creo que ya has colaborado alguna vez, para que esos artículos que tienen el 15M, que hay muchas veces que son muy interesantes, muy informativos, y que creo que es lo que da más contenido al periódico. Y luego quería comentar que me sorprendió, ayer leí el periódico del jueves, El País, segunda y tercera página, sobre Venezuela, y lo estuve leyendo pensando, vamos a ver, que hay ataques nuevos. Pero claro, mi lectura fue que enterarme de que se está boicoteando absolutamente desde el empresariado las 40 horas, la reforma de 40 horas laborales y 2 días de descanso. Ese boicot que están haciendo, no contratando a nadie más, es una de las cosas que están llevando y están llevando a que no haya mercancías. Y ese boicot está haciendo que no se bajen las mercancías de los barcos. Pero claro, a mí me pareció, qué vergüenza, lo leí en El País. No sé si se les coló o si, como ellos lo verán normal, pues a lo mejor, pero me parece que se les coló. Y dice, pero ¿cómo es posible que no sabía que estaba dándose esa situación? ¿Cómo se puede boicotear leyes democráticas por parte de los empresarios con esa desvergüenza? Y la verdad es que me pareció curioso poderme enterar por El País. Empezando por algo relacionado con lo último que decías, uno de los graves problemas que hay ahora mismo en América Latina y por los cuales se han desarrollado legislaciones para cambiar el escenario de los medios de comunicación es que los cambios inducidos por los movimientos sociales que luego se convirtieron en candidaturas electorales, en nuevos presidentes, en nuevas constituciones, además de producir una renovación importante en el espectro de la izquierda, lo que han hecho es acabar con los partidos tradicionales de la derecha. Y eso ha provocado que los grandes medios de comunicación se conviertan ellos en partidos de oposición. Es decir, en Bolivia, Venezuela, Ecuador, Argentina, incluso Brasil, los grandes medios de comunicación, los grandes consorcios, o Globo en Brasil, el Nacional y las cadenas de televisión privadas en Venezuela, Clarín en Argentina, se han convertido en partidos políticos de oposición. Y a través de las organizaciones internacionales realizan permanentemente una doble campaña de desprestigio de los gobiernos y de acusación a las nuevas legislaciones que son democratizadoras indiscutiblemente, y así lo han establecido los observadores de Naciones Unidas, acusándolas de leyes mordaza. De leyes mordaza porque les impiden acumular emisoras, les impiden tener periódicos, radios y televisiones simultáneamente, les obligan a ser transparentes, impiden estar en manos de consorcios internacionales. Es decir, por ejemplo, para que os hagáis una idea, la ley argentina, porque antes alguien preguntaba sobre ella, impide, y la de Ecuador también, que los medios de comunicación nacionales estén en manos de consorcios internacionales. Es decir, no podría suceder lo que sucede en España, y además de estar acabando con el servicio público de radio-televisión, el duopolio de las dos grandes cadenas de televisión, Antena 3 y Telecinco, está en manos mayoritariamente de inversionistas alemanes e italianos, con lo cual se pierde simultáneamente la soberanía nacional en comunicación y el derecho a la participación como ejercicio básico de la democracia. Es decir, se está atentando contra la soberanía nacional y contra la democracia social. Eso en las nuevas legislaciones en América Latina está suprimido. Pero os hablaba de cómo los medios de comunicación se han convertido en partidos de oposición y con qué distinto rasero se enjuician. Esas acusaciones de leyes mordazas, de supuestas agresiones a la libertad de expresión, porque se limita a los negocios, ¿no? Es decir, se establece lo que decía antes, recuperar el servicio público, controlar a los negocios y abrir opciones, un espacio en la tercera parte de las licencias a las iniciativas sociales. Bueno, pues esas campañas de desprestigio están apoyadas desde Estados Unidos y sin embargo en Estados Unidos al presidente Obama le sucedió lo mismo al comienzo de su administración. En un momento determinado hubo tal ofensiva de la cadena Fox de televisión
Televisión, que es una de las más poderosas, de la que es dueño Murdoch, el empresario australiano, que desde la propia Casa Blanca, la portavoz de la Casa Blanca dijo en una rueda de prensa: a partir de estos momentos consideramos a la cadena Fox portavoz del Tea Party. No la consideramos un medio de comunicación, sino un partido político, y la vamos a tratar como tal. Bueno, si eso lo hubiera dicho el presidente de Venezuela o el presidente de Ecuador, hubiera habido una avalancha de opiniones para desacreditarlo y considerarlo un ataque a la democracia. Sin embargo, fue el propio gobierno de Estados Unidos el que tuvo que tomar esa actitud, cuando lo que le estaban haciendo desde una cadena de televisión era actuar como una rama, la más beligerante, del Partido Republicano desde la oposición. Y, digamos, como otra cara de todo lo que he dicho anteriormente, quiero también añadir algo que está ocurriendo en América Latina y que tiene que ver con lo de la contrainformación. Y es, en la medida en que los grandes medios de comunicación se han convertido en partidos de oposición, y en la medida en que los gobiernos se sienten continuamente agredidos desde dentro y desde fuera, porque hay una alianza entre los medios de comunicación de cada país y las grandes corporaciones internacionales que se reproducen mutuamente las denuncias, las acusaciones antidemocráticas contra las políticas de los gobiernos en comunicación. La reacción que ha generado ha sido el recuperar el servicio público, el establecer cadenas del Estado. Pero se está produciendo un riesgo que es también muy peligroso, que es que algunos gobiernos en parte confunden la radiotelevisión pública con la radiotelevisión gubernamental, y en algunos casos se están convirtiendo esos nuevos medios en medios excesivamente controlados por el gobierno. Bueno, ese es un germen de un peligro que están denunciando los movimientos sociales, que reclaman para sí también oportunidades, y que tiene el mejor contrapeso a eso, que es que las organizaciones sociales tengan sus propios medios de comunicación y puedan hacer sus denuncias. Es decir, en la información, el que pueda haber distintos puntos de vista es la mejor fórmula para que se puedan establecer políticas de equilibrio, que son las que al final al ciudadano le permiten tener distintas fuentes de información, distintas opiniones, información contrastada, o por lo menos un poco más contrastada, y poderse formar su propia opinión a la hora de participar y tomar decisiones, no solamente de votos, sino de su conducta como ciudadano todos los días. Y en cuanto a la contrainformación es un concepto que surgió como respuesta a esa política de los años 60, 70 de los grandes medios de comunicación, las grandes agencias, que concentraban la capacidad de dar a conocer el mundo y de interpretar las realidades con una visión exclusivamente anclada en la política de Estados Unidos y de lo que luego sería la Unión Europea. Y hubo una respuesta a través del movimiento de países no alineados, de la UNESCO en su etapa más progresista, cuando se hizo el documento Un Solo Mundo, Voces Múltiples, que lo que pedía es que los países del sur tuvieran la oportunidad de reflejar ellos mismos su propia realidad y no tener que verse a través de la realidad que les proyectaban los medios de comunicación de los países más poderosos que tenían intereses económicos y políticos en esas otras naciones. Y la contrainformación surgió también en cada uno de los países como la manera de poner en circulación información alternativa que contradecía las versiones que mayoritariamente los grandes medios de comunicación divulgaban. Pero esa contrainformación, que yo realmente lo que llamo es información de calidad, es decir, sería contramanipulación quizá más exactamente, que sería buscar información potable, información no envenenada, información no contaminada. Las mentiras es la información contaminada. Pero eso ha generado también en los medios alternativos, en algunos medios de la izquierda, una forma de información que realmente no ofrece conocimiento, sino ofrece agresión contra la agresión. Es decir, me mienten y yo grito, me engañan y yo respondo con la descalificación. La mejor manera de hacer información para contrarrestar la envenenada, para hacer potable esa información,
es la información serena, documentada, bien elaborada, que sirva para convertirse en conocimiento mediante la selección de los contenidos, la elaboración, el resumen, mientras a través del proceso de elaboración periodística. Por eso hacen falta cada vez más los medios, a pesar de que tengamos aparentemente a nuestro acceso la masa esa enorme de información que ofrece Internet o que ofrecen las redes sociales. La elaboración de la información es muy importante. Y es muy importante, sería muy importante que una gran parte de la información que circula a través de los medios alternativos o los medios de contramanipulación se tranquilizase y se serenase y aumentase también su calidad. Es decir, también hay que aumentar la calidad en la información alternativa y hay sobre todo que, yo creo, orientar la solidaridad con procesos con los que nos identificamos a través de un conocimiento crítico. Es decir, la solidaridad incondicional, un amigo mío cubano, la solidaridad incondicional es cada vez más escasa y además no sirve para nada. Es decir, es mucho más útil defender a la revolución cubana contándola en grises que no en blancos y negros. Es mucho más interesante defender la soberanía nacional y el derecho a la autodeterminación política de un proceso como el de Venezuela contándolo con todos sus grises y no solamente en blanco y negro. Es decir, hay que elaborar información sin caer en ocultaciones, exageraciones o desinformaciones por nuestra parte. Es decir, hay que tener cuidado también con la información que nosotros elaboramos, porque si no a veces se nos puede volver en contra y porque si no terminamos, como ha ocurrido muchas veces en España, contribuyendo a formar unas organizaciones de solidaridad con procesos, en este caso me refería a América Latina, que actúan más por el sentimiento y de identificación, por la emoción y por la hermandad, que por el conocimiento profundo de los procesos políticos con los que nos estamos identificando. Y eso tampoco es una gran fórmula. Por lo tanto, hay que exigir también rigor, calidad y seriedad y fuentes contrastadas e información de calidad en la contramanipulación, ¿no? En la información que nosotros hagamos. Hay que tener mucho cuidado también con eso. Yo quería intervenir también porque a mí me ha encantado esa asimilación que has hecho entre agua e información. De hecho, creo que la vamos a utilizar, voy a proponer que la utilicemos en nuestras asambleas del 15M con el tema del agua y simplemente informar, ya que estamos en ello. Sabéis que existe una asociación de afectados con el tema de Telemadrid, existe toda una campaña de Salvemos Telemadrid y justamente con esta asamblea, en colaboración con esta asamblea de Economía Sol, desde hace más de un año buscamos información para poder denunciar una serie de delitos que se estaban cometiendo a propósito justamente de lo que has mencionado, las licencias. O sea, cómo de alguna manera esa apropiación indebida y ese monopolio por parte de algunos de lo que son las licencias para acceder a ciertos medios, pues ha sido utilizado de manera delictiva y concretamente en el caso de Telemadrid. Hay ahora mismo, se presentó a finales de julio se presentó una comparecencia, hizo una comparecencia ante la Fiscalía con uno de los casos que están ahora mismo ventilándose en los juzgados y seguramente tendremos en breve información sobre cómo va ese proceso de denuncia ante los juzgados sobre la malversación de fondos para vaciar de financiación a un ente público como ha sido Telemadrid. En eso nosotros estamos colaborando efectivamente como asamblea. Y en cualquier caso decir que concretamente con el tema de las licencias, yo creo que finalmente las organizaciones de los trabajadores están tomando conciencia de la importancia de esas licencias, del acceso a esas licencias que de alguna manera traen consigo un cierto tipo de financiación o por lo menos permiten una mayor financiación, puesto que hace casi 20 años se perdió la oportunidad en España de adquirir o de poder entrar
a reclamar esas licencias que en ese momento se estaban distribuyendo. O sea, no solamente la izquierda, sino en general, todas las organizaciones de los trabajadores perdieron en los años, en mediados de los 90, esa oportunidad de acceder a esas licencias que ahora nos resultan tan escasas y tan necesarias para poder financiar medios de comunicación realmente alternativos. Ahora finalmente se ve poco tarde ya, porque llegamos cuando ya la mayoría de esas licencias ya están concedidas, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es, no sé cómo se dice, es buena, ¿no? Claramente. Entonces vamos a ver si a partir de todas estas movilizaciones y tal podemos denunciar esa apropiación y ese monopolio de licencias y podemos rescatar algunas precisamente para nuestros medios alternativos. No sé quién más quiere decir. Bueno, es que antes no me he expresado bien porque es que hay premura, no hay tiempo. Sí que quería deciros que hay un libro que se llama La comunicación jibarizada, que sería muy conveniente, además es que ha escrito muy fácil, lo he entendido yo, porque fijaros, está muy fácil y es un poco lo que ha dicho este hombre, la comunicación jibarizada. Y espérate, dejamos que termine Oscar y ya luego sí, en el sentido de una cosa que has comentado, que es sabida y demás, que es la gran cantidad de medios, en ese caso más bien de derecha, conservadores, etcétera, ante una hegemonía, una predominancia bastante, diríamos, incluso insultante. Y lo que no sé si alguna vez se ha hecho alguna propuesta, o es decir, estudios existirán de hay tantos y tal, pero digamos llevar eso a un sentido más formal, en el sentido de como índice de, llamémoslo, que no me sale la palabra, bueno, que sea igualdad, ¿no? Por decirlo de una manera. Y entonces eso transformar en una especie de índice similar a lo que, por ejemplo, a lo que era pues la ley de igualdad o algo así, o de paridad, mejor dicho, la de paridad. Entonces, de alguna manera que se podían servirse llámalo gobierno, llámalo en los sitios para decir, vamos a ponernos un índice de paridad de tal manera que no sea excesivo, y eso ya sabes, bajarlo como índice democrático de los sitios, ¿no? Entonces llamarlo a un nivel más formal eso. La actual ley de comunicación audiovisual en España anuncia en la introducción lo que luego niega en el articulado. Es decir, en la introducción de la ley de comunicación audiovisual se dice textualmente que la libertad de expresión, la libertad de comunicación, el derecho de participación del ciudadano se debe garantizar a través de la coexistencia de los medios públicos, privados y comunitarios. Realmente debería decir sociales, pero dice comunitarios. Eso es lo que dice en la introducción, pero en el articulado lo que realiza es una distribución inequitativa, lo contrario de lo que tú proponías. Es decir, lo que la legislación en el articulado hace es dejar el 70% del espacio audiovisual en radio y televisión a la iniciativa privada, entre el 25 y el 30% al servicio público, y nada a nivel estatal y autonómico para las iniciativas sociales, que enmascara en las mal llamadas iniciativas comunitarias y las restringe exclusivamente al ámbito municipal, poniéndole además una serie de limitaciones. No se pueden financiar con publicidad, no pueden emitir más allá de una determinada potencia, no pueden ser más de una por municipio, no pueden emitir en municipios de más de 100.000 habitantes, o si son de más de 100.000 habitantes solamente a una parte de la audiencia. Es decir, es como si fuese una competencia en la que lo comercial, los negocios audiovisuales cuentan con todas las ventajas y la mejor alimentación, lo público está maniatado y recibe solamente pan y agua, y lo social, mal llamado comunitario, está estrictamente bloqueado. Entonces, el principio que anuncia la ley audiovisual, que sería lo que tú dices, es decir, establecer, como en América Latina, la última ley, la de Ecuador, establece un 33% para lo público, un 33% para lo privado y un 34% para lo social, que no
lo llaman también comunitario. Sin embargo, en la propuesta de las FARC se habla de iniciativas sociales. Aprovecho esto para hacer un paréntesis. Hay que tener mucho cuidado con las mal llamadas radios y televisiones comunitarias. Es una trampa que se maneja para que las emisoras alternativas solamente puedan restringirse al ámbito de los municipios. Por poner un ejemplo de lo que se reclama en Andalucía de cara a esa nueva ley audiovisual, lo que se pide es que un organismo autónomo conceda las licencias, que las licencias se repartan en 3 partes equitativas entre los 3 sectores y que no haya una limitación al alcance de las emisoras que no sean servicio público o negocios, es decir, las de iniciativa social, de manera, por poner un ejemplo, que en Andalucía pudiera emitir, igual que Antena 3 o Telecinco o Radio Televisión Española o Canal Sur, una emisora de los sindicatos o una emisora del 15M que cubriera toda la comunidad. Y además eso es económicamente factible, la tecnología lo permite y solamente esa legislación que restringe el reparto de licencias es lo que lo prohíbe, con lo cual es una legislación que no cuesta dinero, que no se puede rechazar con argumentos de la crisis y de la reducción del gasto público, y sería profundamente democratizadora y además acercaría al gobierno de Andalucía a los movimientos sociales, crearía otras condiciones, sería un ejemplo para otros lugares de España donde se pudiera aplicar y rompería por primera vez la inercia que permanentemente desde hace 30 y tantos años estamos manteniendo en el bloqueo de la democratización de la comunicación en España. Es decir, hay cosas que se pueden hacer, cosas que no cuestan dinero, que solamente exigen voluntad política y que los sucesivos gobiernos del PSOE podrían haber desarrollado siempre que gobernaron y más cuando lo hacían con mayoría absoluta, pero lo que hicieron fue crear leyes de interpretación ambigua o como la que ponía como ejemplo de enunciado tramposo que luego los artículos no cumplen, y con esas leyes en manos de gobiernos del Partido Popular está sucediendo lo que ahora están haciendo: joder las iniciativas sociales, reducir lo público y darle a lo comercial el mayor espacio para la impunidad más absoluta, ¿no? ¿Alguien más quiere intervenir que no lo haya hecho? Bueno, espera. No, lo de la publicidad, todo lo que han hecho en la televisión con los anuncios, los 15, los 20 minutos de anuncios, eso, ¿qué pasa? ¿Que financia un programa? ¿O cómo se resolvería eso para que no dieran tanta publicidad? ¿Hablas en televisión española o en general? Sí, en general. La radio también. Bueno, hay 2 aspectos. Uno, como sucede con tantas otras legislaciones, en España no se cumple ni siquiera la legislación de la Unión Europea, es decir, los límites de la cantidad de publicidad y sobre todo algo mucho más importante, y es que las directivas europeas establecen unas condiciones muy estrictas para separar los contenidos informativos o de entretenimiento de los contenidos publicitarios. Es decir, debe haber lo que se llaman como cortinillas, es decir, un aviso que te diga lo que viene ahora es publicidad e interrumpe la programación. Es decir, estrictamente es absolutamente ilegal, por ejemplo, que Luis del Olmo, cuando presenta su programa, dé paso al anuncio del Corte Inglés como si fuese una entrevista de un invitado al programa. Eso está estrictamente prohibido y se hace sin ninguna intervención de a quien le corresponde vigilar y sancionar, que es a la administración del Estado, a la administración del gobierno. Por lo tanto, la publicidad, de las pocas sanciones que cada año el ministerio correspondiente impone, son la mayor parte de ellas por traspasar la cantidad de minutos autorizados en publicidad. El problema ahora en televisión española, donde se supone que han eliminado la publicidad, es que se está haciendo una interpretación absolutamente perversa, caprichosa y arbitraria de lo que se llama el patrocinio. Es decir, habréis visto que supuestamente no hay publicidad, pero cada vez hay más publicidad. La marca tal patrocina la Vuelta a España, la marca tal patrocina esta serie, la marca tal... Bueno, hay informes de los servicios jurídicos del Estado que denuncian por ilegal esa práctica, hay denuncias porque no se ajusta a la legislación que debe cumplir Radio Televisión Española, pero la administración interviene y se está dejando que vuelva de manera encubierta una parte de la publicidad que antes tenía Televisión Española, pero
de forma que no se legisle para que las televisiones comerciales no se quejen, porque tener en cuenta que cuando se cambió la legislación de televisión española y se prohibió emitir publicidad, aunque se sigue haciendo trampa con el patrocinio, prácticamente unos entre 550 y 600 millones de euros pasaron a las cuentas de Antena 3 y de Telecinco mayoritariamente, con lo cual aumentaron su beneficio, su cotización, y se oponen furibundamente a que se recupere la publicidad en la televisión pública. Y yo creo que está mejor la televisión pública sin publicidad, pero claro, a cambio de eso hay que tener conciencia de que hay que pagarla, de que hay que financiarla, y que los servicios públicos no son gratis. Los servicios públicos los pagamos entre todos y los utilizamos según los necesitamos. En el caso de la información lo pagamos entre todos porque todos lo necesitamos. Y para que os hagáis una idea, esa campaña de desprestigio de lo público, que suele ir acompañada de la denuncia de mala gestión y de corrupción, y acompañada también de un supuesto gasto excesivo, en España es absolutamente injusta y mentirosa. Es decir, en España tenemos la radiotelevisión pública con menos plantilla, menos presupuesto y más capacidad de producción de toda la Unión Europea. Y en el caso, por ejemplo, de Radiotelevisión Española, las 6 emisiones de televisión española y las 6 cadenas de Radio Nacional cuestan a cada ciudadano 10 céntimos de euro por día. 10 céntimos de euro al día es lo que cuestan 6 emisiones de televisión y 6 emisiones de radio. Sí, para ahondar en eso, es que fíjate, en el caso de Telemadrid, el vaciamiento que ha habido o la inviabilidad financiera ha sido producida no por los trabajadores, sino justamente por los contratos firmados por sus gestores que beneficiaban a unos pocos corruptos, ¿no? Pero realmente han sido ellos los que han vaciado de dineros a la radio, televisión pública, en este caso a Telemadrid. Sí, respecto al tema anterior, que quería... a ver, sí, estoy de acuerdo en que existen estas trampas legislativas y tal, precisamente para evitarlas, o para intentar evitarlas, o por lo menos ponerlas de manifiesto, crear algún tipo de, llámalo, déficit de paridad, llámalo como quieras, algo que mira eso, y que vaya extendiéndose su uso, y de tal manera que con eso impida hacer esas trampas como llama, o sea, y que todo el mundo se diseñe de manera lo más objetiva posible que mira esa desigualdad. Y que porque, claro, se habla en palabras, pero luego no se tiene en cuenta esa realidad, estamos en las trampas de siempre, entonces que se vaya midiendo de esa manera, entonces alguna manera que impida eso, decir una cosa pero luego decir la contraria. Pásalo ahí. Una duda. ¿Por qué tanto odio o cuáles son las razones económicas de, efectivamente, de que el país y todo esto estén tan en contra de Venezuela? En concreto. Mira, el problema de Prisa con América Latina es que en estos momentos la mayor parte de sus beneficios proceden de sus negocios en medios de comunicación y en política editorial en América Latina. Es decir, el 60% de su negocio está en América Latina, fundamentalmente en los países con peores gobiernos, donde tiene su red radiofónica y editorial, que son Colombia, México y Chile. En esos tres es donde mayor. Y en el caso de Venezuela, uno de los motivos de la política absolutamente agresiva del grupo contra el gobierno de primero de Chávez y ahora de Maduro es que en Venezuela se iban a acabar sus negocios editoriales. Es decir, ellos tenían a través de sus editoriales importantes negocios en el campo de los libros de texto, que es donde se creó el emporio empresarial del país. Eso por un lado. Y por otro lado, porque responden a la política que imponen las grandes empresas que financian el consorcio Prisa, y el consorcio Prisa está en manos fundamentalmente de los bancos que tienen esa deuda
que tiene prisa con esos bancos esa deuda de 3.500 millones de euros. Si tú quieres que te renegocien esa deuda, tienes que cumplir con sus condiciones políticas. Y el último gran ejemplo ha sucedido con Perú. En Perú, cuando Ollanta Humala gana las elecciones, el país hace una campaña diciendo viene un nuevo Chávez. Pasan los meses y el país organiza un seminario de inversión en Perú, en Madrid, invitando a Ollanta Humala. Y el día que Ollanta llega de visita, publica una entrevista a 6 páginas del director del país, de Juan Luis Cebrián, el consejero delegado, el presidente ahora del grupo, en el que dice, bueno, aquella imagen inicial de Ollanta Humala como un heredero del chavismo se ha transformado, ha sabido reorientar su política hacia las buenas relaciones con el mercado internacional, abriendo las puertas a la inversión, bla 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 bla, y nos encontramos con un Ollanta Humala que ya es bueno. ¿Por qué? Pues porque en la reunión, en el seminario que organizó el país en Madrid, los empresarios españoles se encontraron con una nueva actitud. Lo que Ollanta Humala se había comprometido a hacer con los movimientos sociales que le apoyaron se fue absolutamente para atrás. Cambió radicalmente su política, cambió su gobierno, cambió su primer ministro, cambió su gobierno de economía y hizo un acuerdo con las grandes multinacionales y sobre todo las extractivas, las del sector minero, aplicando un acuerdo secreto que le había valido el apoyo durante las campañas electorales, como recordaréis, no solamente del expresidente Toledo, sino incluso de Mario Vargas Llosa, un conocido revolucionario. Y bueno, ese es el problema, es decir, aquellos gobiernos de América Latina que realizan políticas de soberanía nacional, tanto en medios de comunicación como en el derecho a explotar sus propios recursos, se encontrarán con la política en frente del diario El País, que hace muy poco, cuando Maduro estuvo en una reciente gira en China, publicaba un artículo tremendo en el que decía, el titular era más o menos China tentada de tomar el control de la economía venezolana, y el artículo empezaba diciendo, en Venezuela la ideología es cubana, las armas son rusas y la financiación china. Claro, el país es muy dueño, como cualquier medio de publicación, en dar su opinión, pero eso hay que publicarlo en forma de editorial. Lo que no se puede hacer es contrabandear opinión en formato de información, claro. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera intervenir, y si no es así, pues bueno, agradeceros a todos. Gracias y todas, y sobre todo a José Manuel Martín Medene, pues esta charla tan detallada y tan exhaustiva sobre el tema de la comunicación, los medios y las finanzas. Y luego preguntaros a los que estáis aquí, por ir un poco sondeando, si vamos a mantener este lugar como lugar para los próximos domingos de economía, o vamos pensando ya, si llueve, en trasladarnos al kiosco de música los domingos a las 12. Entonces era un poco sondearlo y no sé, ir recabando información sobre ese tema. Quizá para el próximo domingo es muy precipitado hacer un cambio, pero ya para el siguiente irlo pensando, y nos lo decís a los que estamos aquí para ir nosotros previéndolo. Sí, claro, sí. Sí, hemos programado, otra cosa, que sepáis que el próximo mes tenemos muchos ponentes, o sea, muchas personas que van a venir a colaborar con nosotros y a darnos sus charlas, y entonces vamos a estar todos los domingos, quiero decir, vamos a estar todos los domingos del mes de octubre, a las 12 dando la charla. Por eso es importante que nos digáis si podemos trasladarlo de una vez al kiosco de música o seguimos aquí. La siguiente, en cualquier caso, va a ser aquí para no generar ningún tipo de confusión, va a ser aquí. Pero ya las otras sería cuestión de que nos lo fuerais diciendo. Pero incluso la siguiente, si lloviera... Hombre, la siguiente, si lloviera, sí que sepáis que esperaríamos aquí, pero nos tendríamos que trasladar al kiosco de música. Pero en principio sería aquí la siguiente.
La siguiente es el próximo domingo, de hoy en 8 días, a las 12, aquí mismo. De 7, 7. ¿Eh? 7. ¿Cómo? 7 días. Dentro de 7 días, claro. Ha dicho 8. ¿He dicho 8? Bueno, pues 7. El próximo domingo. Vale. Vale. Ya lo veréis por Facebook en nuestra página web.